James Caan, una leyenda del cine con personajes inolvidables. Amantes del cine, ha llegado la hora de celebrar a uno de los actores más icónicos de Hollywood. Hoy les presentamos un viaje a través de las mejores películas de James Caan, un artista que dejó una huella imborrable en la pantalla grande. Con su carisma, intensidad y versatilidad, Caan nos cautivó a lo largo de décadas con interpretaciones memorables. Fue un maestro para encarnar personajes duros, pero sensibles al mismo tiempo, desde gángsteres con códigos de honor hasta hombres comunes enfrentando desafíos extraordinarios. Prepárense, fanáticos de la intensidad y el drama, porque exploramos su genialidad en películas que se convirtieron en clásicos atemporales. El Padrino, el papel que lo catapultó a la fama. Imposible hablar de James Caan sin mencionar su interpretación explosiva como Santino Sonny Corleone en la obra maestra de Francis Ford Coppola, El Padrino 1972. En él encarnó al hijo mayor de la familia Corleone, un hombre impulsivo, leal y trágicamente volátil. Su feroz interpretación le valió una nominación al Oscar como mejor actor de reparto, consolidando su lugar en la historia del cine. Misery, terror psicológico en su máxima expresión. Demostrando su maestría en el suspenso, Caan nos ofreció una actuación escalofriante en Misery 1990 como Paul Sheldon, un novelista que sufre un terrible accidente y termina cautivo a manos de su más ferviente admiradora, la inestable Annie Wilkes, magistral Kathy Bates. El tira y afloja psicológico entre ambos es tan angustiante como cautivador. Su papel le valió una nominación al premio Saturn a Mejor Actor. Ladrón, crimen con estilo. En Ladrón 1981, Caan se metió de lleno en el cine neo-noir como Frank, un exconvicto y ladrón de cajas fuertes cuyo sueño es formar una familia y llevar una vida normal. La película combina acción, drama y hasta un toque de romance, mientras acompañamos a Frank en su último gran golpe. Es una joya poco conocida de los 80 que todo fan del género debería ver. Rollerball, un futuro distópico estremecedor. Ambientada en un mundo corporativizado donde la violencia es espectáculo, Rollerball 1975 presenta a Caan como Jonathan E., la estrella de un deporte brutal. Este clásico de ciencia ficción nos lleva a un viaje filosófico, reflexionando sobre el control social, la individualidad y el precio de la fama. La actuación magnética de Caan eleva esta película fuera de lo común. Brian's Song, un drama conmovedor. ¿Quién dijo que James Caan solo podía interpretar tipos duros? En Brian's Song 1971 el actor demostró su rango dramático al darnos una conmovedora interpretación de Brian Piccolo, un jugador de fútbol americano que formó una profunda amistad con su compañero de equipo, Gale Sayers. Una historia real de superación, compañerismo y sobre luchar contra la adversidad. Otras joyas de su filmografía. Y la lista sigue. James Caan tiene una trayectoria fascinante, llena de papeles entrañables. No se pierdan estos otros títulos destacados. Elf 2003, una comedia navideña encantadora donde Caan sorprende como el estricto padre de Woody, el elfo interpretado por Will Ferrell. Dogville 2003, Caan explora el lado oscuro del ser humano en esta inquietante película de Lars von Trier. Funny Lady 1975. Demostró sus dotes de cantante y bailarina al compartir pantalla con la legendaria Barbra Streisand. El Dorado 1966, un western imperdible dirigido por Howard Hawks y en el que Caan se une al ícono John Wayne. The Gambler 1974, una inmersión en las profundidades de la adicción al juego. El legado de James Caan. James Caan nos dejó en el 2022, pero su legado perdura. Su trabajo influenció a generaciones de actores. Su versatilidad y compromiso son inspiración para cineastas en todo el mundo. Si disfrutan de películas crudas, emotivas y que sacuden hasta el alma, entonces el cine de James Caan es territorio obligado. Y no se detengan aquí. Exploren su vasta filmografía, descubran esas cintas menos conocidas y déjense atrapar por las historias que James Caan ayudó a contar. Si les gustó este recorrido, no duden en buscar más videos como este en la playlist asociada o en el video recomendado en la descripción.